A estas alturas seguramente han escuchado y han visto bastantes videos sobre inteligencia artificial, ChatGPT, OpenAI, cómo hacer dinero con estas herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. DALL-E, Lensa y miles de herramientas y miles de aplicaciones que han salido a raíz del boom de la inteligencia artificial. Este es un área que realmente no es reciente, tiene bastantes años desarrollándose y ahora es el momento en que nosotros podemos ver ciertos frutos de esos desarrollos. Hay mucha gente que utilizándola en muchísimas áreas, no necesariamente en el área de programación. Mucha gente, chef, abogado, psicólogo, creadores de contenido, etcétera, 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 generando y utilizando estas herramientas para su trabajo y para su día a día. Mucha gente evidentemente ganando dinero, han creado sus propios negocios en base a este tipo de herramientas. Entonces, realmente que es algo que llegó para ayudarnos, para facilitarnos muchas cosas, muchísimo costo. Si nos reduce el tiempo para hacer ciertas cosas, para producir ciertas cosas, el tiempo se traduce evidentemente en dinero. Entonces, si yo puedo hacer algo, si algo me tardaba 2 días y lo puedo hacer en media hora, pues estamos ganando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, de hecho, tengo una historia muy interesante. Yo tengo una amiga que ella está aplicando para un college en Estados Unidos en el área de psicología, específicamente en en carrera de psicología, en área de niños, creo, y adolescentes, y le solicitaron que hiciera un Statement of Purposes. Entonces, resulta ser que ella tenía ya 2 días, 3 días gastando tiempo, no sabía cómo empezar, porque realmente es complicado y era más en inglés. Entonces, ella habla español y también sabe un poco de inglés y habla inglés, pero redactar un ensayo formal para eso, pues quizás no es tan fácil pues, para todos, ¿no? Entonces, yo supe el caso, ella me comentó, digamos que se me ocurrió, bueno, déjame consultarle aquí a ChatGPT, en este caso, a ver qué nos retorna. Y señores, nos retornó un ensayo, creo que aproximadamente 260 palabras, 300 palabras, no recuerdo. Pero lo importante, y le puedo haber dicho, genérame más, o profundiza en ciertos temas. Pude seguir interactuando con el hecho, hicimos varios ejemplos adicionales y profundizamos en ciertas cosas. Pero lo importante no es que le dio el punto de partida, no es hacerte el trabajo, es darte ese empuje para que tú puedas seguir ideando, tú puedas seguir desarrollando el contenido que generó. En el caso de ella, pues bueno, continuar con su ensayo y colocarle sus particularidades que quería agregarle, ¿no? Pero tuvo esa puerta de entrada, tuvo esa ayuda, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas, de las infinidades de cosas que podemos hacer con inteligencia artificial. Hoy en este video lo que quiero es enfocarlo es básicamente en el área de programación. Vamos a echar un poco de código, vamos a ver unos ejemplos de cómo utilizarlos con un ejemplo sencillo de programación y espero les guste. Nos vemos dentro de las pantallas. Ok, vamos a irnos a openai.com. Vamos a darle clic aquí al botón de Try. Okay. Si no estamos logueados o no estamos registrados, pues nos va a pedir que nos logueemos y nos registremos. El registro es muy sencillo, con un correo te valida tu número de teléfono, nombre, apellido, y ya con todo validado pues puedes entrar sin ningún problema a interactuar con el chat. Te mostraré una pantalla como esta, con este enlace chat.openai.com/chat. Y bueno, aquí aparece como unos ejemplos de lo que uno le puede escribir o con lo que uno puede colocarle como entrada para poder empezar las interacciones, qué capacidades tiene, qué limitaciones tiene. ¿Okay? Es muy sencillo, esto lo podemos usar como un buscador, como para solicitar ideas, o sea, está bastante interesante. Me imagino que, bueno, seguramente ya con el boom ya habrán escuchado más o menos o han visto algunos videos interactuando con este chat, pero es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a empezar preguntándole qué es ChatGPT, por ejemplo. Yo lo estoy colocando en español, lo podemos escribir en cualquier idioma, ¿ok? Y fíjense que aquí yo lo escribí en español y no le puse signos de interrogaciones, no le puse acentos ni nada. Y bueno, él sabe lo que es una pregunta, sabe de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, él empieza a darnos las respuestas. Es un modelo de lenguaje de gran escala entrenado por OpenAI, es capaz de generar texto de manera autónoma y se utiliza en aplicaciones como el procesamiento del lenguaje natural, la generación matemática de texto y la conversión virtual. ¿Okay? Entonces, bueno, así no podemos hacer cualquier pregunta. Yo le puedo decir, mira, escríbeme lo anterior, pero ahora en inglés, y él lo va a hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, vámonos a la parte práctica interesante. Vamos a hacer un scrapper sencillo de una página. ¿Okay?
Entonces, bueno, yo tengo por acá un script. Lo importante acá es saberle decir o saberle hacerle las preguntas o saber cómo armar el input para que él pueda armarnos unas respuestas bastante decentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, lo copio y lo pego. Yo le digo, mira, quiero que me hagas un scrap para este website y quiero que utilices Python, Selenium y WebDriver. ¿Okay? Los que ya tienen un poquito de conocimiento de programación, pues bueno, sabrán de lo que estoy hablando. ¿Okay? Y bueno, espera 5 segundos y localiza los elementos con el siguiente XPath y con la etiqueta A y con las clases CarTitle. ¿Okay? Esto después lo podemos ir variando. Y obtén el atributo href y el texto. ¿Okay? Ya vamos a ver por qué estoy colocando esto acá. Ya vamos a ver un ejemplo con una página. Y el resultado quiero que me lo guardes en un archivo data.json, ¿okay? Con los siguientes elementos, donde cada elemento del diccionario tenga las siguientes llaves, que sea title y link. O sea, quiero el título y quiero el enlace. ¿Okay? Y quiero que cierres el browser cuando termine. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice. Yo lo estoy colocando en inglés. Realmente en español es lo mismo, lo podemos hacer en ambos idiomas. Inclusive él me lo va a explicar, o sea, en inglés, pero yo después le puedo pedir, no, mira, explícamelo en español y él lo va a hacer, ¿ok? Fíjense que aquí ya está empezando a escribir el código. Esto es un ejemplo de cómo puedes scrapear el website example.com usando Python, Selenium y WebDriver. Y aquí está generando el código. Simplemente lo que vamos a hacer es esperar que él termine. Cuando termine le damos acá en Copy Code. Vamos a esperar, lo está haciendo bastante rápido. A veces cuando hay mucha demanda y colapsan los servidores, pues bueno, hay veces que ni siquiera podemos entrar y tenemos que esperar bastante rato. De hecho, una de las funcionalidades que sacaron no hace mucho fue almacenar el histórico de conversaciones que hemos tenido. Así, yo puedo tener varias conversaciones acá con diferentes temas y para poderlos clasificar mejor. Sin embargo, bueno, como han tenido demanda, fíjense que aquí aparece un mensaje bastante interesante que dice, debido a la demanda en nuestros sistemas, las conversaciones previas están temporalmente deshabilitadas, no están disponibles, ¿no? Entonces, eso pasa muchísimo en esta parte, sobre todo esta parte que es gratuita. Hay una parte que es donde nosotros habilitamos nuestras APIs, ¿okay? Nuestras llaves también para poder interactuar, y eso lo podemos ver más adelante. ¿Okay? Esto lo vamos a ver seguramente en otro video. Por ahora vamos a ver la parte sencilla, gratuita, donde todo el mundo puede interactuar. Bien, aquí terminó. ¿Okay? Fíjense que al final él hace una breve explicación. Este script abrirá la ventana del browser, navegará a la página, esperará 5 segundos, encontrará los elementos que tengan la clase en CarTitle y obtendrá el href y el texto. ¿Okay? Entonces esto creará una lista vacía que le iterará a través de los elementos y le almacenará como un título y enlace, bla, bla. Lo mismo que le puse arriba. ¿Okay? De hecho, vamos a copiar de una vez este código. ¿Okay? Yo lo voy a copiar tal cual como está. Me voy a ir a mi editor de texto favorito. ¿Okay? Yo uso Visual Studio Code. Pueden usar el que quieran. Entonces vamos a pegar acá. Fíjense, aquí me importó Selenium y WebDriver. En esta versión de Selenium yo tengo que pasarle algo adicional. ¿Okay? Yo tengo que decirle, de hecho, esto no es la primera vez que lo hago. Hay veces en que te explica, bueno, tienes que instalar WebDriver, etcétera. Entonces, pero bueno, en este caso no me lo dijo, pero yo lo voy a agregar porque bueno, ya sé que tenemos que hacerlo. User local bin, voy a colocar la ruta donde tengo mi cron driver, ¿okay? Para que funcione. Y aquí tengo la página que quiero scrapear y listo. Ahora, vamos a buscar la página. Me voy a ir de nuevo al navegador y yo tengo acá que quiero scrapear el blog de GitHub. ¿Okay? Yo quiero estar al tanto de cuando ellos publiquen. ¿Okay? Entonces, bueno, me interesa tener esta información. Entonces, vamos a irnos acá. Simplemente le damos clic derecho, inspeccionar el evento. ¿Okay? Esperamos que cargue. Aquí yo estoy ya señalando la parte del título. Fíjense que aquí está mi clase A y, mi etiqueta A con el href donde tiene el enlace, ¿okay? El contenido de ese post y la clase. Entonces yo quiero copiar esta clase que está acá. Yo le coloqué una clase ahí cualquiera, pero la puedo modificar. Voy a agarrar esto y yo quiero, mira, no me busques CarTitle, simplemente búscame link primary. ¿Okay? Y lo pego. Creo que no me falta más nada. Ok, no, si me falta algo interesante. Vamos a colocar el enlace, obviamente. No me va a funcionar con example.com. Y vámonos a github.com y github.blog.
Y listo. Ya yo tengo aquí un virtualenv instalado. De hecho, ya tengo la librería de Selenium instalada. ¿Okay? Para los que conocen Python, pues saben que trabajamos con ambientes virtuales y instalamos las librerías utilizando pip. ¿Okay? Entonces vamos a ejecutarlo. A ver qué hace. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí va a abrir el navegador. Está utilizando Chrome porque el driver que tengo es de Chrome. ¿Okay? Esperamos que abra. ¿Okay? Ahí aparece que está abierto. Está cargando la página. Está siendo controlado por un software de test automático. Esperamos que cargue. Ahí está cargando la página. Él va a esperar los 5 segundos, ¿okay? Que yo le dije para que termine de cargar la página. Y va a leer todo lo que está acá. Vamos a esperar. Ya no falta nada. Ok, listo, terminó. Ahora fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante. Vamos a cerrar acá. Me creo mi archivo data.json. Y vamos a darle un formato a esto para que se vea mucho mejor. Y fíjense, aquí está el título y el enlace tal cual como lo pedí. ¿Okay? De hecho, yo le podría decir, bueno, ingresa a este enlace y obtiene el contenido y guárdamelo también. O sea, podemos hacer cualquier tipo de cosa. Todo lo que se nos ocurra lo podemos hacer. Aquí me trajo todo lo que él encontró en la primera página específicamente. Vamos a ver si yo entro acá. Vamos a irnos hasta el final. Vamos a ver cuál fue la última que consiguió. Vamos a ver acá. What's with all the docs? What's with all the docs? Perfecto. Perfecto, lo hizo bien. Ahora vamos a hacer un ligero cambio. Vamos a pedirle algo más para hacerlo un poquito más interesante. Como no quiero colocarle cableado aquí la URL, el título, etc., vamos a pedirle que lo haga como una función. Entonces, vamos a pedírselo y se lo voy a escribir en español, ¿ok? Ahora quiero que el código anterior lo pases a una función genérica. Vamos a ponerle una función genérica donde le pueda pasar como parámetros la URL y el nombre de la clase. Y el nombre de la clase a buscar. Okay, vamos a ver qué es. Ok, seguro. Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes modificar el código anterior y convertirlo a una función genérica que tome la URL de la clase. ¿Okay? Fíjense, aquí me dice URL, class name, y me está armando mi clase. Y me está importando las mismas librerías que ya tenía. ¿Okay? Acá le está pasando como class name, en donde yo puse car title, o donde él puso que era car title o link primary, me lo está colocando allí. Y listo. Y la URL, aquí también tengo la URL, que me lo está pasando como parámetro. ¿Eh? Interesante. Ya está terminando. Y me está dando un ejemplo de cómo usarlo. Esta función es scraper website URL, que me pasa como parámetro URL class name, tomando parámetros como entrada. Y aquí está dando la explicación. O sea, ¿qué más? ¿Qué más fácil que esto para hacer trabajos y cosas sencillas? ¿Okay? Entonces, bueno, vamos. Y compleja, porque yo he visto también gente haciendo hasta juegos con esto. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a probarlo, este código. Vámonos acá. Vamos a borrar esto, ponemos esto acá. Y vamos a cambiar, vamos a ponerle nuevamente. Local B com driver, que es donde tengo instalado la URL. Buenísimo. Y ahora vámonos de nuevo al blog. Vamos acá. Y si no mal recuerdo, era link-primary. ¿Okay? Y ya está. Ahora tengo una función genérica. Vamos a cambiar el nombre del archivo. También le puedo decir, bueno, me pueda pasar el nombre del archivo .json también como parámetro para que le pueda colocar diferentes nombres. ¿Okay? Y vamos a ejecutarlo. Ya está abriendo el navegador.
Perfecto, hasta ahora funcionando correctamente. Vamos a ver, abrió la página de GitHub. Perfecto, ya abrió la página. Va a esperar que cargue. Allí cargó completamente, esperará los segundos, etcétera. Todo lo que le pedimos que hiciera lo está haciendo acá. Esperamos, ahí terminó. Me generó nuestra data 2.json y ya. Entonces ahora tengo una función genérica para hacer escape a cualquier página usando Selenium y WebDriver. ¿Qué podemos hacer con esto? Muchísimas cosas. Hacer procesos cron que ejecuten estos archivos, hacer un endpoint que crear un API donde uno le pase la URL y la clase. Y, o sea, podemos hacer miles de cosas. Ya la imaginación acá pues va al infinito. No hay límite. Vamos a hacer una última cosa. Vamos a hacer. Ahora, al código anterior, quiero que le agregues que pueda enviar la información obtenida de la URL por Telegram. Sí, yo quiero hacer un bot que, mira, si yo tengo este proceso corriendo todos los días, por ejemplo, cuando tengas páginas o cuando tenga alguna noticia nueva o algún post nuevo en el blog, pues yo creo que me notifiques por Telegram, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice. Aquí nos está escribiendo el código. Muy parecido. Fíjense que ahora le agregó la función, la cambió y enviar el mensaje de Telegram. Aquí está armando el mismo código que estábamos utilizando anteriormente. O sea, todo está parecido hasta ahora. Y fíjense que, bueno, fíjense que la clase, en la función ya tenemos dos parámetros adicionales, el token y el chat ID. Son dos parámetros necesarios para crear para hacer la conexión con las APIs de Telegram. Y fíjense aquí Telegram URL, api.telegram.org, le coloca el bot, el token, el chat ID y el mensaje que lo está armando en base al JSON. ¿Okay? Y aquí da un ejemplo. Telegram token, your chat ID. Esto lo podemos guardar como unas variables de entorno. Si no saben cómo crear un bot en Telegram, pues lo pueden dejar en los comentarios y lo podemos explicar en otro video, pero es muy sencillo. Inclusive si quieren interactuar con ChatGPT, pregúntenle cómo generar un bot de Telegram. Seguramente él le da una buena respuesta. Aquí me dio toda la explicación. Y al final me dice, nota que necesitas reemplazar Telegram token y tu chat ID con el token del bot de Telegram real y el chat ID donde tú quieras que la data sea enviada. O sea, está bastante interesante. De hecho, él utilizó la URL directamente, pero yo puedo decirle, no, mira, utiliza más bien la librería Telegram y utiliza sus funciones en lugar de utilizar la URL, porque bueno, si ellos cambian la URL, esta API me la cambia, entonces bueno, hay que entrar y modificarla, no, simplemente utilicemos la librería, ya existe una librería y lo podemos hacer. Entonces bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta acá. Esto está muy interesante, o sea, si de verdad les gustó, les invito a que sigan interactuando con el chat y esto es una pizca de lo que podemos hacer con esta herramienta. Hay muchísimo que podemos explotarlo, ¿ok? Muchísimas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video y te invito a que sigas probando este tipo de herramientas. La creatividad aquí no tiene límite. Entonces, nos vemos en la próxima y gracias de nuevo. Hasta luego. Chao.